queríamos preguntarles cuánto tiempo llevan tocando y en dónde aprendieron. Bueno, primero que todo, saludo muy cordial. Nosotros somos los hermanos Monroy, aquí los muchachos del Liceo Cambridge, ¿es que llaman? Nos quieren hacer una entrevista y nosotros con mucho gusto les respondemos sus preguntas. Jorge. ¿Cuánto tiempo llevamos tocando? Casi como desde los 8 años, ya más de medio siglo tocando. ¿Y cómo aprendimos? Realmente autodidacta, no recibimos clases. Mi papá no quería que nosotros aprendiéramos a tocar porque nos volvíamos borrachos. Y no, vea, aprendimos y no nos volvimos borrachos. Yo estoy en sano juicio. Bueno, ¿y cómo se decidieron que querían trabajar en la industria de la música? ¿Cómo dijeron que querían ser músicos? Eso no lo decidimos nosotros, eso se fue dando por naturaleza, ¿no? Nos gustaba cantar y todo, pero pensábamos estudiar otras carreras, otras cosas. Sin embargo, como que la vida nos fue encaminando en este asunto, se nos presentó, claro, uno busca las cosas y llegamos a la televisión y ahí nos recibieron muy bien por nuestro estilo que era cómico, musical, diferente a todo lo que había en esa época. ¿Y cuál fue el programa en el que entraron? Nosotros iniciamos en un programa que se llamaba Operación Jaja con Pacheco. Después pasamos cuando se acabó Operación Jaja, pasamos a Sábado Felices. Y luego todos los programas que había en esa época, pues todas las programadoras nos invitaban y estuvimos prácticamente en todos los programas de la época. Algunos de los cuales todavía están vigentes. Sí. Bueno, ¿qué es lo más característico de la música santandereana colombiana que se difiere a nosotros? Hay dos ritmos acá en Santander que son representativos de nuestra tierra, que son el torbellino y la guabina. Básicamente esos dos, el triple que no puede faltar cuando se trata de hablar de música folclórica santandereana, el triple es fundamental. Sí, no falta. Ahorita estaban tocando guitarra. Dos guitarras. Una guitarra requinto que es más alta y la guitarra normal que esa es afinada por mí. O sea, yo mismo soy claro. No, por mí mayor. Bueno. Una pregunta. ¿Ustedes Hágamela. en qué medida una cultura puede expresarse con su música? O sea, Bueno, como- sí le entiendo la pregunta. Claro, es mucho lo que se expresa, ¿no? Primero que todo se le canta, por ejemplo, al amor que el compositor, el artista siente por su tierra, la descripción de sus paisajes, de la belleza de sus mujeres, de las bondades que tiene su región. De esa manera se expresa. En eso ha cambiado mucho la música actual, como el reggaetón o también estos ritmos actuales que nos llegan de afuera, como el rap, todo esto. Primero que todo son muy pobres en melodía. musicalmente Sí, es básicamente ritmo. Aparte de eso, usualmente no expresan demasiado, repiten mucho la misma frase. Mueve la colita, mamita rica, cosas así. Mientras que nuestra música autóctona es mucho más poesía, tiene más expresión. Esa es la diferencia. mucho más Pero, humana. claro. Y de hecho también identifica mucho los arraigos. Entonces nos identifica de nuestras raíces, de lo que realmente somos, la identidad de un pueblo, ¿no? Que se va perdiendo a medida que se difumina entre otros ritmos y otros tipos de música que no son nuestros, pero que los adoptamos como si se fueran. Ustedes terminando ahorita esta sesión de música, dieron una frase muy interesante: no queremos que la música colombiana se acabe. ¿Cómo proponen seguir con la música colombiana? Nosotros siempre hemos metido nuestra música colombiana en los diferentes shows y lo que estamos haciendo ahora es precisamente grabando esas canciones que han quedado olvidadas, las volvimos a grabar con nuevos arreglos, con nuevo sonido para que le gusten a todo el mundo. No es lo mismo un disco de esos antiguos que suena con scratch y todo, a un disco grabado en un estudio moderno, sonido digital, y entonces se escucha mejor y es agradable al oído y se puede difundir más. Y la idea es que los padres de familia
den a conocer a sus hijos y a sus nietos la música de generación en generación. Es la única forma. Un locutor de Bucaramanga anotaba, decía, es que ustedes tocan la música colombiana con ganas, con berraquera, con fuerza. perrenque, como dice uno. Sí, no esa que le canta como voces gastadas, demasiado nostálgico, ¿no? Se debe también cantar con fuerza. Claro. Bueno, y entonces esta pregunta que hago va a ser encaminada a otra. ¿Cómo, o sea, cuál es la diferencia del turismo al turismo responsable, al turismo sustentable? Usted mismo yo la contesto. A ver, La diferencia entre el turismo comercial, digamos. Turismo solo. No, sí, de hecho todo el turismo tiene que ver comercial, porque el turismo se hace para que haya ingresos, para que mejore la calidad de vida de las personas que se benefician en las regiones. El turismo como tal es simplemente atraer a las personas a que vengan, pasen bien y disfruten y ya. El turismo sustentable, sostenible, básicamente es lo mismo en esencia. El significado del término sustentable o sostenible, el turismo, es aquel que no impacta a la naturaleza. Es más, puede llegar a hacerse de tal manera que la impacte positivamente. Sí, que el turista no llegue a botar basura o tirar plásticos, a depredar, sino al contrario, que sea constructivo, inclusive puede llegar a hacerse ciertas expediciones de turismo en el cual se siembren árboles, por ejemplo, o se cree amor por la naturaleza, y se está haciendo, de hecho se está haciendo esto, el turismo, por ejemplo, el turismo rural, las caminatas, todo esto. Las cascadas. Eso, subir las cascadas, compartir con la naturaleza, pero no destruirla ni hacerle daño. ¿Creen ustedes que su música, su show, puede hacer parte de un turismo social, responsable, sostenible? claro, de hecho lo es. Nosotros estamos aquí precisamente atrayendo al turista para que se sienta bien, se sienta confortable, y ya lo demás depende del ambiente donde está el turista. Pero además de eso, lo que usted pregunta, siendo un poco más puntual, es una buena idea, de hecho no se ha realizado mucho, hacer letras de canciones en las cuales invitemos a cuidar a la naturaleza. Lo que hacía, por ejemplo, el profesor Yarumo en su tiempo, cuando decía, allá arriba en aquel alto donde nace la quebrada, había un bosque muy bonito y el agua nunca faltaba. Vino un hombre irresponsable, vino al bosque y lo quemó. Murieron bosque, los pajaritos. el bosque quedó quemado y la quebrada se secó. Entonces, todo eso, ¿no? Sí, se puede, claro, es un compromiso de los artistas realizar canciones con estos mensajes bonitos de cuidar la naturaleza. Así como el marranito de los... Sí, por ejemplo, exacto. Hay pocas y deberían hacerse más. Ok. ¿Y cómo cree usted que se debería hacer el turismo musical? El fomento de la cultura y no la destruya. Supongo que si hay turismo irresponsable, ecológicamente debe haber un turismo responsable culturalmente. Exactamente. Y no se está haciendo mucho. Miren ustedes que ferias y fiestas de los pueblos llevan grupos de estos norteños que van cantando que la cruz de marihuana y que tengo casi que haciendo una apología al narcotráfico y que el duro es el que manda y eso, por ejemplo, es nocivo. Y sin embargo es lo que está atrayendo demasiado. Eso, los dirigentes deberían tener cuidado con eso. Digamos, no sé, un grupo que me ha llamado mucho la atención es el Saco, que es música ranchera, pero alude siempre a ese tipo de cosas. Sí, envalentonar. Miren ustedes, por ejemplo, si ustedes observan lo que ocurrió en México. En México se fue degenerando la cultura hacia esa dirección, y los grupos norteños empezaron a hacer apología al delito, y podemos ver lo que ha venido pasando en México, porque ya la gente del campo escucha eso, se envalentona, dice, ay, yo quiero ser como ese que dice la canción, y entonces Se van volviendo narcotraficantes. y le va haciendo daño a la sociedad, mientras que cuando se habla del orgullo de nuestra tierra, de nuestra región, como canciones como Pueblito Viejo, ¿va? Cantando cosas lindas,
de la región, es un sentimiento completamente diferente. Bueno, y también cómo la música puede llegar a aumentar el turismo en Santander y en Colombia. Bueno, eso es lógico, desde que haya buena música y desde que la gente quede contenta, porque usted sabe que el turista satisfecho trae más turistas. Y si con la música hacemos que el turista quede satisfecho, lógicamente nos va a traer más turismo. Desde luego que para que se cumpla ese objetivo debe ser música auténtica, autóctona. Por ejemplo, si yo voy a Río de Janeiro y me ponen reggaetón, yo salgo decepcionado. Yo quiero ir a escuchar samba, quiero escuchar... Nosotros hemos visto aquí en Santander un error muy grave que cometen casi todos los transportadores, que ponen música que no es de aquí de la tierra. Pues ¿En los televisores? Lo más, sí, en los televisores y en los pasacintas, ¿cómo se llaman ahora? ¿Para el público? Carros, sí. Transporte público. Exacto. En los buses. Y entonces ponen música que no es de la tierra propiamente, así lo más cercano que ponen es vallenato, pero no es Santander. Eso, cada región está muy bien que apoyen sus tipos de música de folclore. La costa lo hace muy bien. Nosotros sí hemos ido perdiendo esa identidad en Santander bastante. Aunque hay focos ya de iniciativas que están ya dándole importancia al altiple, al bambuco, al torbellino, al aguanillo. Esa era la pregunta. ¿Hay algún lugar cerca de Santander donde se preserve toda esta música? Sí, desde luego. El concurso nacional de tiple de Charalá, San Gil está ahorita pionero en esto. Esta Semana Santa hubo condecoraciones y espectáculos con música santanderiana, con tiples. Hay una gran cosecha de tiplistas buenos ahí en San Gil. El Instituto de Cultura de San Gil está apoyando. Y aquí en el Parque Chicamocha se dieron cuenta que los hermanos Monroy somos personas que estamos rescatando la música colombiana tradicional, y entonces por eso es que nos traen a actuar aquí en todas las temporadas, en diciembre, en Semana Santa, en junio. Estamos los hermanos Monroy aquí precisamente resaltando nuestra música. En Vélez, Santander también se está haciendo y se ha venido haciendo desde hace muchos años el Festival de la Guarina de Tiple. Hay ya varias ciudades, varios pueblos de Santander que ya se están dando cuenta de que estamos perdiendo identidad. Entonces, lo importante es sentirnos orgullosos de lo que somos y de lo que tenemos. Eso es todo. Bueno, Científico, muchas gracias. Felicitaciones. Bien. Éxito.